Claro, para dar esta charla. Vamos a iniciar, pues va a ser realmente un enfoque pues como amplio, pero como para tener los puntos claves que más nos competen pues como en la práctica diaria. Y voy a activar la cámara como para no tener problemas de pronto con el internet. Bueno, entonces, hablando de la diabetes gestacional, tenemos que esta es una complicación frecuente en el embarazo y su frecuencia va en aumento debido pues al aumento de la obesidad, del sobrepeso en las pacientes gestantes, pacientes con mayor edad gestacional, pues que van a tener pues más riesgo de desarrollarla. La frecuencia realmente varía de acuerdo como al grupo poblacional, pero se tiene en cuenta que hay varios factores que lo pueden como asociar más, que es la susceptibilidad hereditaria, los criterios diagnósticos utilizados y las condiciones y características maternas. Referente a la epidemiología, tenemos que hay una prevalencia global estimada aproximadamente del 15% y en Latinoamérica varía del 4,2 al 7,6%, dependiendo pues como de la región donde se evalúe, siendo mayor en el este Mediterráneo y en el norte de África. Entonces, como ya lo mencioné, la tendencia va en aumento relacionado con la edad materna avanzada, el sobrepeso y el sedentarismo. Es básicamente cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o primer reconocimiento del embarazo. Entonces podemos tener como dos grandes enfoques, que es la diabetes gestacional, la diabetes tipo 1, tipo 2, pregestacional. La diabetes gestacional se presenta en el 88% de los casos y esta se puede clasificar a su vez en dos tipos. La diabetes A1, que es en la cual vamos a manejar básicamente con estilos de vida, con la dieta, y la diabetes A2, que vaya a requerir ya sea insulina o pues de acuerdo como a los fármacos que tenga disponible. Referente a la fisiopatología, tenemos que realmente, pues durante esas primeras etapas de gestación, la sensibilidad a la insulina va a aumentar, lo que va a promover una absorción de glucosa en las reservas adiposas en preparación para las demandas de energía, pues como del feto. Entonces, en un embarazo normal, las células beta pancreáticas van a generar una hiperplasia o una hipertrofia que lo que va a hacer es ayudarme pues como a ayudarme pues como a controlar esas reservas. Todo, todas esas, hay diferentes hormonas placentarias que se van a estar aumentadas durante el embarazo que provocan que haya una mayor resistencia a la insulina y haya una mayor cantidad de glucosa, como es el estrógeno, la progestógena, la leptina, el cortisol, el lactógeno placentario, que es uno de los principales, y la hormona del crecimiento placentario. Entonces, lo normal es que cuando hay aumento de esa glucosa, pues se promueve un estado de resistencia a la insulina y eso hace que la glucosa pues pase por, a través de la placenta fácilmente. Entonces todo eso lo que nos va a ayudar es como a suplir las demandas del feto porque él por sí solo pues no puede producir glucosa. Mientras que en el embarazo, pues en la diabetes, lo que va a pasar es que esas células beta no van a lograr compensar las demandas del embarazo. Entonces, si combinamos eso a una sensibilidad reducida de la insulina, va a haber una hiperglicemia y esa hiperglicemia materna se va a traducir en una hiperglicemia fetal que ya vamos a ver que va a tener pues como diferentes consecuencias. La fisiopatología realmente pues es muy amplia, tiene cosas específicas, pero digamos, a grosso modo, esto es como en lo que se resume. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, la edad materna avanzada, la historia familiar de diabetes mellitus, las pacientes con antecedentes de diabetes gestacional, obesidad, antecedente de muerte perinatal, antecedente de muerte intrauterina, síndrome metabólico, y hay unos grupos específicos, pues como étnicos, en los cuales también se puede presentar más. Referente como a la tamización de las pacientes, pues cuando se hace de manera como en los primeros, en el primer control prenatal, uno lo hace a las pacientes pues como que tengan riesgos establecidos y ya voy a diagnosticar una diabetes que es pregestacional si en el primer control prenatal yo voy a tener una hemoglobina glicada mayor de 6,5% o pues sí lo voy a requerir, pero eso no se hace pues de rutina, la glucosa en ayunas mayor o igual a 126 o una glicemia causal mayor o igual a 200.
Dentro de la detección tenemos que se realiza entre la semana 24 a 28. ¿Por qué esta semana? Porque aquí es cuando se da el pico de las hormonas que les mencioné pues anteriormente. También se puede presentar un pico a las 32 semanas de gestación, pero realmente para ver como el diagnóstico se prefiere en este punto, y también es porque vamos al tener pues como un diagnóstico más temprano, podemos actuar de una manera más eficiente y evitar como todas las complicaciones que se presentan. Antes se tenía la curva de tolerancia a la glucosa, pues que eran los dos pasos, que lo primero que se hace es con 50 gramos de glucosa, y yo voy a tener como un resultado. Si ese resultado me da mayor o igual a 140, que en algunas partes mencionan un umbral de 130 a 140, voy a hacer el segundo paso con 100 gramos. Y voy a tener como unos criterios específicos que eran los que se utilizaban antes, que son básicamente, pues, estos relacionados con Carpenter y Costin, la sociedad, y son como los que se tenían pues anteriormente, pero realmente los que utilizamos en este momento, y de hecho son los que se utilizaron en el estudio JAPO, que es un estudio muy importante de diabetes gestacional, para evaluar como cuáles eran los criterios que se deberían utilizar, cuáles eran esas repercusiones fetales que se presentaban a raíz de la diabetes gestacional. Vamos a trabajar con base a estos criterios, que es con la prueba de tolerancia de un solo paso con 75 gramos de glucosa. Entonces, el grupo de diabetes y la OMS pues muestra como estos criterios específicos, que son la OMS con glicemia en las ayunas 126 o glicemia en las 2 horas postcarga de 140, pero los que utilizamos actualmente son glicemia en las ayunas 92, glicemia 1 hora postcarga 180 y glicemia 2 horas por carga 153. Entonces, para que quede como muy claro este punto, que estos son los criterios que uno se debería aprender y debería tener en cuenta en caso de que hagan control prenatal, en caso de que les llegue pues una materna con una curva, que sepan pues cómo hacer la interpretación para tenerlo pues presente. Porque me ha pasado que, porque digamos la glicemia nacional a 93, no, entonces ya no es diabética, no, está alterado, sí tiene pues como los criterios diagnósticos, para que no evitemos como esas complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Dentro de las maternas, las pacientes tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia, un 18% versus un 9,8%, aumento de parto por cesárea, sobre todo pues en las pacientes tratadas con manejo médico, la diabetes tipo 2 posterior a la gestación. Hasta el 70% entre 22 y 28 años después pueden tener diabetes tipo 2. Las fetales, tener un feto grande para la edad gestacional, que desarrollen hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, distocia de hombros. Esto pues se traduce básicamente en traumatismo en el parto, pueden generar muerte fetal, obesidad infantil y adulta, y diabetes pues en esa descendencia. Entonces vemos que trae pues como muchos resultados. Dentro de las complicaciones, entonces se dice que los pacientes, pues los fetos que estuvieron expuestos a madres diabéticas gestacionales, tienden a tener pues como una sensibilidad a la insulina, entonces esas células beta se reducen, entonces es más probable que cuando nazcan o cuando sean pues adultos van a tener una mayor tolerancia alterada a la glucosa en la infancia, entonces va a haber una hiperglicemia pues progresiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una hiperglicemia materna, se produce una hiperglicemia fetal, una hiperinsulinemia fetal, que eso se va a traducir en disminución de la síntesis del surfactante pulmonar. Entonces, estos pacientes, aunque sean gorditos, y tienen mayor síndrome de estrés respiratorio. Aumenta el sustrato en el feto, entonces se va a producir una macrosomía, una miocardiopatía por la hiperbilirrubinemia, pues por la entrada de oxígeno alterada va a haber un aumento en la eritropoyetina, que se traduce en apolitemia, y eso es el resultado de la hiperbilirrubinemia. Y la hipoxia causándome un óbito, una asfixia perinatal. Dentro del tratamiento tenemos que, hay que tener en cuenta como cuáles son esos objetivos de terapia. Uno es alcanzar niveles anormales de glucosa en sangre, niveles normales, perdón, prevenir la cetosis, proporcionar un aumento de peso adecuado, contribuir al crecimiento y desarrollo fetal adecuado. Pero hay que tener presente unas consideraciones, que ese promedio de glucosa en ayunas está asociado a un aumento de la grasa neonatal, a la obesidad, a la diabetes en la infancia,
La medición postprandial se asoció a un mejor control metabólico. Ya vamos a ver como qué se prefiere, si a 1 hora o 2 horas. No hay estudios realmente que demuestren superioridad, pero sí, ya vamos a ver cuál de los dos en sí deberíamos utilizar principalmente. Em, bueno, entonces, primero, el manejo con dieta. Entonces, se dice que hasta el 70 al 80% de las pacientes se van a controlar con dieta. Y lo ideal es que haya pues como una repartición adecuada entre el consumo de carbohidratos, proteínas, grasos monoinsaturadas y la paciente debería tomar, pues comer 3 comidas diarias y 2 a 4 snacks. Se prefieren los carbohidratos complejos versus los simples. Generan mejor sensación de plenitud postprandial, menor riesgo de hipoglicemia, entonces por eso se prefiere y evita pues que, o sea, lo que me ayuda es que a que reduzcan esas fluctuaciones de la glucosa postprandial. El ejercicio, realmente pues hay pocos ensayos relacionados con esto, los tamaños de muestras son pequeñas, son estudios observacionales que no son pues como tan factibles que digamos y realmente como no hay una evidencia en sí para esto con los desenlaces perinatales, pero lo que es la COC recomienda 30 minutos al menos 5 días a la semana o un mínimo de 150 minutos a la semana o ejercicio simple como caminar durante 10 a 15 minutos. Y el Clinic y la NICE recomiendan un paseo de 1 hora diaria o caminar 30 minutos después de la comida. Esto me va a ayudar pues a mejorar ese control glicémico, a reducir la necesidad de inicio de insulinoterapia, pues o sea, esto aunado al ejercicio me van a contribuir a evitar pues que yo llegue a una diabetes a 2. Cualquier tipo pues de actividad física, entonces como les mencioné, realmente no hay evidencia sustancial que me diga sí, tenemos que hacer ejercicio, pero es lo que se recomienda de acuerdo a las diferentes sociedades. Las metas que vamos a presentar es que tengamos una glicemia basal menor de 95 miligramos por decilitro, una glicemia postprandial, 1 hora de 100, menor de 140 y 2 horas menor de 120. Hay que tener en cuenta que en las pacientes gestantes la hipoglicemia tiene un valor diferente, entonces no lo definimos menor de 72, de 70, perdón, o como en otras partes menor de 60, sino que ellas tienen una menor como resistencia a esto, entonces el límite inferior para hablar de hipoglicemia es menor de 72 miligramos de decilitro para que lo tengamos presente. Y hay unas metas que son de acuerdo como al peso fetal, publicadas en la revista de endocrinología, que es de acuerdo pues como a los percentiles del feto. Entonces, si vamos a tener un feto por debajo del percentil 10 o pues con un RSIU, no solo feto pequeño para la edad gestacional, debería tener unas metas menos estrictas. Entonces, en ayunas menor de 105 y postprandial menor de 160. Si tengo pues el feto pues adecuado para la edad gestacional, pues en las metas que vimos anteriormente. Y si tengo un feto ya con macrosomía o con percentiles, pues con feto grande para la edad gestacional, debería tener unas metas más estrictas, teniendo en cuenta que en ayunas menor de 85 y 1 hora menor de 120. Entonces, ¿cuál enfoque es mejor? Si vamos a tener el de 1 hora o 2 horas. Bueno, la glucosa en ayunas es importante porque esa glucosa me va a predecir como el riesgo también de desarrollo de obesidad infantil y diabetes, porque predicen ese aumento de la grasa neonatal. Entonces, lo que les mencionaba, 1 hora o 2 horas. Realmente las de 1 hora han demostrado que me tienen menor control glucémico, menor incidencia de feto pequeño para la edad gestacional y menor tasa de cesárea por descompresión cefalopélvica. Y se dice que esa glucosa postprandial alcanza su punto máximo aproximadamente a los 20 minutos. Por eso se debería hacer en este momento. Pero pues todo esto es basado en consensos, es basado pues como en las diferentes sociedades, pero no hay estudios como tal que me digan hay superioridad uno sobre el otro, no, pero para llevar a casa nos vamos a quedar con la meta de 1 hora postprandial. Entonces, ¿cómo voy a hacer el seguimiento?
las pacientes deben tener 4 glucometrías al día, entonces la primera en ayuna y las otras 1 hora después de cada comida. Si yo tengo una paciente que que está fuera de metas, debería hacer un automonitoreo más intensivo, incluso con 7 glucometrías en el día, antes y después de cada comida y a las 10 de la noche. Se debería hacer pues como un control de la paciente en un lapso pues no mayor a 2 semanas para poder evaluar si está en obtención de metas o no, porque si no hay metas, entonces voy a pasar a la parte de definir pues como el manejo farmacológico. Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones? Uno es que la paciente a Sí, la que se le Yo vi inició, qué más. ¿bien o no? Bien, ¿dónde hola, están andas? hablando por ahí. ¿Alguna? Ya aquí terminando en el de uno. Buenas. Bueno, a la paciente que se le inició tratamiento médico nutricional y a las 2 semanas o en los controles subsiguientes presentan más del 25% de los resultados de glucometrías por encima fuera de metas, se veía hacer. Este porcentaje en algunas sociedades cambian. Algunas dicen mayor del 20%, pero digamos que el estándar para llevar a casa es mayor del 25%. Las pacientes que en los primeros 3 días de seguimiento o en el resultado de la prueba diagnóstica presenta niveles de glucosa en ayunas mayor de 140 o postprandial mayor de 200. Y pacientes que tengan un valor del perímetro abdominal fetal medido pues por ecografía después de haber realizado pues como un tratamiento adecuado con dieta, ejercicio y definitivamente pues en los controles subsiguientes tiene un percentil mayor de 75, debería iniciar insulina. Entonces, realmente, pues la insulina es la terapia estándar en casos refractarios a terapia nutricional y a ejercicio, de acuerdo a la ADA en el 2024. Es muy buena porque no atraviesa placenta, vamos a tener varias opciones disponibles. Entonces, digamos que una dosis estándar que podríamos tener como presente es de 0,7 a 1 unidades por kilogramo al día y se va a dividir de acuerdo pues como a mi paciente. Em, entonces, los valores anormales aislados en el momento específico del día, pues hay que enfocar el régimen. Ahorita vamos a ver cómo se va a hacer pues como ese esquema de corrección. Y ya, pues los otros medicamentos que ahorita los vamos a mencionar se utilizan cuando realmente pues no tengo insulina o o la paciente pues no tiene como pues personas que viven lejos, no tienen el monitoreo pues adecuado de esto, entonces cuando lo podría utilizar, pero para llevar a casa lo que nosotros, la terapia estándar y la que siempre deberíamos utilizar es insulina. Y estos son como la dosis de acuerdo al trimestre. Entonces, si yo tengo en el primer trimestre se debería mencionar de 0,7 unidades por kilo, en el segundo trimestre de 0,8 y en el tercer trimestre de 0,9. Y esto basado en 50 basal y 50 dividido en las preprandiales. Entonces la insulina realmente pues tiene dos picos de secreción, uno que es postprandial, este es desencadenado por hiperglicemia y se presenta a los 30 minutos. Y el basal o de mantenimiento es el que me va a evitar a mí que se dé una gluconeogénesis y una cetogénesis. Entonces las insulinas pues lo que me van a hacer es simular, pues las insulinas exógenas me van a simular como ese proceso de la insulina endógena para poder regular como esos valores de glucosa pues en sangre. Entonces vamos a mencionar pues como los tipos de insulina. Tenemos la ultra rápida, que dentro de estas tenemos el Aspart, el inicio de acciones de 1 a 15 minutos, las rápidas como la Lispro, la glulicina. Realmente la Lispro y la glulicina son las que se han estudiado más en el embarazo, son muy seguras, son clasificadas como categoría B en la clasificación antigua de la FDA. La gliolizina realmente pues no se ha estudiado del todo, entonces si yo tengo la posibilidad de tener a la paciente con Lispro y Aspar, debería utilizar estas. La de corta acción, que es la cristalina, el problema de esta es que dura más de 6 a 8 horas, por lo cual tiene mayor riesgo de hipoglicemia. Y para el control de la glicemia basal podemos tener la de acción intermedia, que es la NPH, que está ampliamente disponible. En el embarazo se debería utilizar cada 12 horas. Y la de larga acción, la de Temir, que es muy buena, es una de las que más está estudiada en el embarazo. La glargina pues se podría utilizar, el de Gludet también, pero realmente hay pocos estudios y no se conocen pues como sus efectos adversos en el embarazo.
Entonces, esas de acción corta, ¿por qué son buenas? Porque son las que mejor imitan la secreción de insulina endógena, es la primera línea de tratamiento y es aprobada pues no atraviesan la placenta, se usan preferentemente sobre la insulina regular y mejora el control glicémico, ayuda a evitar pues como el riesgo de hipoglicemias. La insulina de acción corta, que es la NPH, esta es muy importante su uso nocturno por el pico que presenta, por eso se debe utilizar cada 12 horas y se sobrepone al pico de cortisol. Entonces, no se debería recomendar en pacientes que son trabajadoras nocturnas o que realmente no pueden tener como un horario adecuado para el control, pues como de su diabetes. Dentro de las insulinas de larga acción está la de Temir, este es aprobado, es útil como insulina basal y lo bueno es que no depende del consumo de alimentos para evitar hipoglicemia, porque pues su mecanismo de acción es bastante largo y se han hecho pues diferentes estudios para demostrar que el Detemir realmente no es inferior a la NPH y de hecho los pacientes con Detemir tienen menores episodios de hipoglicemia. La glargina es similar, esta pues es más estudiada sobre todo en pacientes no gestantes, tiene un poco más riesgo de hipoglicemia, entonces pues yo tengo las otras opciones disponibles, es lo que debería pues como utilizar. Entonces yo cómo voy a corregir a las pacientes de acuerdo pues como a las metas, cómo voy a jugar pues como con esas insulinas. Entonces puedo tener tres escenarios. El escenario uno es en la cual ambas están alteradas. Entonces yo debería pues tener pues como repartir 50-50 basal y 50 preprandial y lo ideal es que la NPH se utilice cada 12 horas con 2/3 de la dosis AM, un tercio de la noche en la noche y de Temir cada 12 horas y la argina cada 24 horas. En el escenario 2, en la que solo la basal está alterada, lo que hago es que le aumento 0,2 unidades por kilogramo noche. Y en el escenario 3, la sola prandial alterada, entonces lo que hago es que le voy a aumentar 1,5 unidades por cada 10 gramos de carbohidratos, ya sea pues con el almuerzo o con la comida. En la práctica clínica, realmente uno las corrige también, pues como uno corrige en un paciente no gestante, pues uno puede aumentarle como 2 unidades y posteriormente evaluar. La idea es no hacer correcciones rápidas, es decir, no la corregí, pues la corregí hoy, mañana estoy mirando las glucometrías, siguen fuera de metas, lo voy a volver a subir, no, porque hay que esperar al menos 48 horas, ver cómo se adapta para definir como nuevos cambios. Este es el esquema pues de corrección cuando tenemos la insulina regular, digamos que tenemos una paciente solo con basal, no hace falta pues las prandiales, pero si ella está haciendo las glucometrías, entonces tiene esta glucometría en tal valor, entonces le voy a poner, pues pero esto solo se hace cuando estoy utilizando insulina regular. Entonces, dentro de los antibióticos orales, realmente no deberían utilizarse como agentes de primera línea, por lo que les mencioné anteriormente, pues atraviesan placenta, entonces pueden llegar hasta el feto y realmente no hay grandes estudios que muestren pues como cuál es esa seguridad a largo plazo. Pero digamos que el que yo podría utilizar y está más ampliamente disponible es la metformina. Este va a inhibir la gluconeogénesis hepática y la absorción de glucosa, va a estimular esa captación de glucosa en los tejidos periféricos y se ha comentado realmente que del 26 al 46% de las mujeres que tomaron metformina solamente pues finalmente van a necesitar insulina. Realmente las pacientes se controlan muy bien con la insulina, entonces muchas veces no hay que requerir pues a estos antibióticos orales. La metformina tiene menor riesgo de hipoglicemia neonatal y tiene menor aumento del peso materno. Entonces, la dosis que yo debería utilizar es pues, como paulatinamente. Inicio con dosis de 500 miligramos noche por una semana, posteriormente aumento a 500 2 veces al día. ¿Por qué? Porque recordemos que este medicamento, cuando se utiliza altas dosis o de manera pues como no paulatinamente, puede tener efectos adversos como dolor abdominal y diarrea que sobre todo las pacientes se pueden quejar mucho de diarrea y hay que tener en cuenta una premisa y es que la metformina no se debería utilizar en personas gestantes con hipertensión o preeclampsia o aquellas que tengan riesgo de RCIU.
Esto es lo que ya les mencioné. Ese fue un estudio en el cual se analizaron 98 mujeres que querían evaluar pues como era a largo plazo esa grasa subcutánea de esos niños expuestos a metformina. Y lo que se encontró es que pues los niños como de esa corte tenían más peso y relación cintura-altura y circunferencia de cintura más alta que cuando se comparaba con insulina. Entonces, como vemos, también puede tener pues como efectos a largo plazo, aunque no hay grandes estudios. Dentro de las sulfonilurias está la gliburida. Este se une al trifosfato de adenosina de las células beta pancreáticas y aumenta la excreción de insulina y sensibilidad de insulina a los tejidos periféricos. Realmente cuando se compara la metformina con la gliburida, estas tienen más tasas de hipoglicemia neonatal, de macrosomía y aumento de la circunferencia abdominal. Lo mismo, no se debe recomendar como terapia de primera línea, pero los menciono pues, para que sepan pues que existen y que en caso de requerirla se podría utilizar pues en el embarazo. La glibenclamida, las concentraciones de glibenclamidas plasma del cordón umbilical son del 50 al 70% de los niveles maternos y realmente pues hay inferioridad de esta comparada con la insulina y la metformina. Eso es básicamente grande, pues como el manejo. De acuerdo pues a como el seguimiento fetal, al momento del diagnóstico yo debería hacer una eco obstétrica para evaluar lo mismo, pues el peso fetal y si yo tengo pues un percentil mayor de 75, pues debo iniciar de entrada manejo farmacológico con insulina. Se debería hacer un seguimiento ecográfico periódico cada 2 a 4 semanas de acuerdo a como lo tenga disponible, pues mínimo cada 4 semanas y hacer pruebas de bienestar fetal, que básicamente se evalúan pues con el perfil biofísico, pero esto es de acuerdo pues como al criterio del especialista, también el doppler fetoplacentario, de acuerdo al criterio, si yo veo pues algo anormal en la ecografía, lo podría pues como enviar. Para la finalización del embarazo, cuando yo tengo una diabetes gestacional tipo 1 controlada, realmente yo no debería finalizar el embarazo antes de la semana 39, pues la COC es esto lo que menciona, y de hecho se podría hacer un manejo expectante hasta la semana 40 más 6 con un seguimiento estrecho. Digamos que para llevarnos para la casa, la diabetes gestacional, la semana 39 es el punto en el cual yo puedo finalizar el embarazo sí que tenga como repercusiones, porque de hecho hay estudios que muestran la inducción electiva en una paciente sin ninguna patología y tiene mejores desenlaces cuando se desembarazan a la semana 39. Si yo tengo una paciente con mal control glicémico, se va a recomendar la inducción entre la semana 37 o hasta 38 más 6. Y ya, pues realmente solo, pues en pretérmino 34, 36 más 6 realmente cuando ya tengo una paciente con múltiples fracasos, pues como al intento hospitalario, pues para mejorar ese control glicémico, o si tengo una prueba fetal anteparto anormal. La vía de finalización, pues diabetes no es igual a cesárea. Yo tengo que individualizar mi paciente, ver cómo está el feto. Si yo tengo un peso fetal estimado mayor a 4.500, tengo un feto grande para la edad gestacional, entonces pues debería finalizarlo pues por vía cesárea. Entonces esto es lo que nos menciona pues la FIGO. Entonces, realmente cuando yo tengo un peso mayor a 3.750 gramos, va a aumentar el riesgo de distosia de hombros, de trauma fetal, lo que les mencioné anteriormente. Entonces, tengo 38, 39 semanas, que es, digamos, la semana en la cual yo voy a finalizar el embarazo para llevarnos a casa 39 semanas. Mayor de 4.000 gramos, ofrezco pues cesárea electiva. Si yo tengo un peso menor de 3.800, pues hay que evaluar si tiene un buen control metabólico, si no ha tenido una muerte fetal previa, si la paciente pues no tiene una adecuada pelvis, todo ese tipo de cosas, pues, pues sí, induzco labor inmediatamente, pero en algunos casos, pues como les mencioné, realmente podría llevar a la paciente a la semana 40-41. Esto en la práctica clínica no se ve. Realmente nosotros finalizamos a las pacientes a la semana 39 o antes, si hay algún criterio, pues como para realizarlo. El manejo posparto, realmente, generalmente las pacientes pueden tener una frecuente pues, intolerancia a esos carbohidratos, pero eso realmente puede resolver posterior al parto, pero se dice que hasta un tercio
de las pacientes tendrán diabetes o alteración del metabolismo de la glucosa. Entonces, lo ideal es examinar a estas pacientes entre 4 y 12 semanas posparto para llevar a casa 6 semanas. Es como el punto que es porque es cuando se mejoran pues como todos los cambios que se presentaron durante el embarazo y se utiliza la misma, la prueba de tolerancia a de tolerancia a la glucosa con 75 gramos con los criterios diagnósticos en las pacientes pues no gestantes. La lactancia obtiene pues muchos beneficios, por lo cual se debe recomendar. Las personas con antecedentes de diabetes mellitus gestacional deben someterse a pruebas de detección de por vida, entonces se debería hacer un tamizaje cada 1 a 3 años de acuerdo pues a la paciente. Yo tengo una paciente muy obesa, muy sedentaria, mayor, pues debería hacerlo pues como algo más estricto que otros. Si tengo comorbilidades asociadas, pues igual. Y la atención postparto debe incluir tanto una evaluación psicosocial, apoyo, pues como para esto. Realmente esto pues era lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda, algún mensaje. Mira. Doc, muy buenas tardes. Qué pena, tengo dos duditas, pero Sí, son como más de conceptos. La ajá, primera, dado el caso, digamos que tengamos una paciente que tenga factores de riesgo para una diabetes gestacional, que sea obesa, sí. tenga signos de resistencia a la insulina, y fuera de Ujú. eso, en el embarazo anterior, esto haya presentado diabetes gestacional, sí o sí toca esperar hasta la semana 24 para hacerle la prueba de tolerancia, o se puede hacer un diagnóstico antes. No, pues no tocas, pues es que en ella se debería hacer como un tamizaje. Entonces, en el primer control prenatal, si yo veo que una paciente, pues como que tiene todo el riesgo, toda la cara de que pueda tener diabetes, yo le podría mandar la hemoglobina glicada y hago el diagnóstico con base a los criterios de pacientes no embarazadas. Entonces, si yo tengo una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5%, pues haría el diagnóstico. Si yo tengo una glucosa en ayunas mayor de 126 o le hago una glucosa al azar mayor de 200, también podría ser pues como el diagnóstico. Y en este caso sería pues una diabetes pregestacional, porque igual, digamos, con la hemoglobina glicada, usted lo que puede hacer, hacen ayunas, les sale alterada. Yo digo, no, pues es que tiene toda la cara de que pueda ser diabética desde antes, le pido la glicada y con eso pues como confirmo porque pues igual recordemos que eso mide pues como la parte de los 3 meses anteriores. Entonces ahí se podría catalogar como una diabética pregestacional, pero igual durante el embarazo se va a manejar igual que una diabetes gestacional. Y de hecho, pues uno hace la curva a las 24 y las 28 semanas, pero si yo tengo, por ejemplo, un feto me hizo la curva normal, pero a la semana 32 el feto sigue grande o todas las ecografías ha sido un feto grande y a mí me queda la duda, yo puedo repetir la curva a la semana 32. Entonces realmente pues como no es una camisa de fuerza. Ah, ok, vale, Doc, muchas buenas gracias, noches. Doc. Con gusto. Doc, buenas noches. Yo tengo una pregunta con el tema de las insulinas. Hablabas de Cuéntame. que por decir la dosis inicial era de 0,7 a 1 Sí, unidades kilo día, ajá, ¿cierto? sí. Supongamos la paciente pesa 60, entonces ya obviamente pues eso nos da 60 unidades. Em, ¿Cómo es entonces el tema de titularla, cierto? Porque Ajá, hablabas de que pues en un primer momento es una basal y si no ajá. logramos metas ahí sí damos 50-50. Esas 60 unidades se podrían dar basal, pues el riesgo de hipoglucemia no sería muy alto. No, sí, sería muy alto. Entonces, pues ahí lo que hacemos en la práctica es que, digamos, usted igual divide, pues hace como la técnica, o sea, usted, la dosis es básicamente para, pues la dosis menor de 0,7 sí puede ser la basal, pero digamos me voy con la dosis de la unidad de 0,8, 0,9, ya lo que hago es divido 50 basal y 50 por prandial, pero entonces no le voy a dar esas esas preprandiales porque la paciente pues no sé, tiene muy buen control metabólico, solo lo voy a iniciar por el percentil más, entonces digamos que le doy realmente el 50 a la basal, no sé si me hice entender. O sea, usted hace la dosis como calculándolo, entonces no le vas a dar las 60 sino que le vas a dar, serían 30. Ok, o sea que para nosotros montar la basal en teoría es como hacer la fórmula Sí, dividiendo la uno pieza a tiene que mitad. hacer, Ok. exacto, ajá.
Gracias, Doc. porque ya usted después va a utilizar esas si, digamos, las glucometrías postprandiales están fuera de metas. Doc, qué Perfecto, pena otra mil gracias. pregunta. Ujú. Con